Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este último bloque, en esta conferencia magistral sobre un importante libro que cierra esta noche de gala con nuestro maestro, el doctor Hugo García Salvatecchi, quien nos dio la grata sorpresa de editar este año la obra definitiva que anteriormente estuvo en varios tomos y se unificó en un solo tratado denominado Anarquía, Fuentes Ideológicas. Este es un trabajo muy importante, más aún si en el debate político actual se ha puesto de moda el tema libertario, y es importante esa ubicación y las fuentes ideológicas sobre el tema. Presentamos en la Casa Mariátegui con el maestro Hugo García Salvatecchi varias obras suyas, entre ellas Sorel y Mariátegui, el anarquismo frente al marxismo. Y en Sorel y Mariátegui, el maestro Hugo García Salvatecchi planteó como una necesidad histórica importante volver a repensar la unificación de los discípulos de Manuel González Prada, por un lado el mariateguismo y por otro lado el aprismo. Pero para poder entender eso es importante irse a las fuentes. Cuando estamos en un momento de crisis, como bien lo explica el maestro Hugo García Salvatecchi en su Historia de la Filosofía, hay que regresar a las fuentes. Y regresar a las fuentes, en el caso nuestro, es irnos a Manuel González Prada, pero también ir más atrás hacia un horizonte mayor, inicial, y en este caso se planteó en estas conferencias, tanto en la Casa Mariátegui como en otras conferencias que hemos tenido aquí en la Casa del Pueblo de Miraflores, la necesidad de hacer un ciclo de conferencias sobre Proudhon. Proudhon, que aparece en el tomo 18 de la Historia de la Filosofía de nuestro maestro, de su obra monumental en 34 tomos, que próximamente vamos a anunciar su presentación en el Perú en el marco del bicentenario. Es necesario que sea conocido por los cuadros políticos juveniles de la actualidad, manejando los conceptos de Proudhon que mantienen plena vigencia, manejando los conceptos y el pensamiento político de Manuel González Prada, que tiene mucha vigencia en lo planteado. Vamos a poder tener mejor sustento de la vigencia del pensamiento de Víctor Raúl de la Torre también. Y por eso esta noche es importante, porque vamos a presentar una obra fundamental. Anarquía, Fuentes Ideológicas. Es un trabajo amplio, es un trabajo muy académico, y esta noche vamos a contar con la conferencia magistral del maestro Hugo García Salvatecchi, en primicia aquí en la segunda Feria del Libro de Luis Alberto Sánchez. Maestro Hugo García Salvatecchi, adelante. Sí. Nuevamente agradezco la gentileza que me han invitado. Lo primero que debo hacer es hacer un reconocimiento, porque quien me motivó a estudiar el anarquismo fue Víctor Raúl de la Torre. Cambió incluso toda la orientación que iba a tener mi tesis doctoral, que iba a tratar sobre González Prada, el creador de la conciencia nacional. Me dijo: estudia el anarquismo. Yo hasta ese momento no conocía el movimiento anarquista. Me pasé todos los días de vacaciones en la Biblioteca Nacional y en los días entre semanas, cuando había la universidad, de noche, y estudié detenidamente todo el movimiento anarquista y pude describir toda su riqueza. El movimiento anarquista es un movimiento muy complejo, con un gran trasfondo filosófico, nociológico, en algunos de sus principales, representantes. Yo, en mi obra de la Historia de la Filosofía, le dedico un tomo a Platón, otro a Aristóteles, otro a Kant, otro a Hegel, otro a Heidegger y otro a Jaspers,
y al otro que le dedico todo un tomo es a Proudhon, porque efectivamente se merece. Los otros dos grandes pensadores anarquistas fueron Stirner, que se le considera el padre más filosófico del anarquismo, que centró muchas de las ideas libertarias, y al final ya fue Kropotkin. Y el pensamiento de Kropotkin también es importante porque la vinculación que tuvo de largos años Víctor Raúl dentro del movimiento anarquista del que formó parte, ya estaba bajo la clara influencia de Kropotkin. El movimiento anarquista tiene dos grandes fuentes que son importantísimas: Rousseau y Kant. Rousseau escribe dos obras que muchos historiadores de la filosofía señalan que parece que fueron escritas por dos personas, ¿no? Su discurso sobre la desigualdad, ¿no? Y su otra, otra gran obra sobre el contrato social. En uno ataca la propiedad, en otro lo defiende. En uno proclama la desaparición completa del Estado y que el Estado siempre malea, y en la otra hace una defensa del Estado, dice que solamente por el Estado de la Constitución podemos tener una personalidad política. Y este es un modelo que se va a seguir en el sentido que el movimiento anarquista, que no llegó del todo, aunque sí hubo grandes intentos de unificarse en un sistema sólido, sino aparecen solamente con muchas exigencias, está esta metodología de ver el lado bueno y el lado malo. En una obra señala todas las razones válidas para exaltar la libertad, y en otro todas las razones válidas para decir que la voluntad no de todos, que es caótica, propia de la libertad individual, sino la voluntad general, vale decir, el Estado es el que se tiene que imponer. Entonces son dos exigencias que efectivamente las dos tienen que ser tomadas como exigencias, y lo que sí va a señalar Proudhon, frente a esas antinomias hay que encontrar un punto de equilibrio, hay que encontrar un argumento que, digamos, la obtenga a las dos. Kant revolucionó todo lo que se refiere a la gnoseología, a la teoría del conocimiento. Hasta ese momento se definía la verdad como adecuatio rei intellectus, la adecuación de la mente por los objetos. Y con Kant va a desaparecer. Con toda razón se señala que la gran revolución filosófica, prácticamente paralela, simultánea con la revolución de Copérnico, es la revolución de Kant. ¿Qué es lo que va a señalar Kant? Que el objeto como tal es incognoscible. Lo que nosotros captamos del objeto lo revestimos con nuestras formas a priori. Entonces el concepto de lo que es ese objeto es incognoscible, pero nosotros tenemos sobre ese objeto un concepto determinado, que es la silla. Y ese concepto, ¿qué cosa refleja? El uso que le damos. Se está en función de nosotros. Entonces, el conocimiento no es objetivo, sino es una síntesis de lo objetivo y lo subjetivo, donde el ser humano, en sus diferentes elementos, va a tener un gran aporte, y que por eso todo conocimiento es histórico. Él habla de que el espacio y el tiempo no existen realmente, sino son la proyección de la sensibilidad humana, y que el objeto no es tal. Yo en mi obra sobre Kant señalo que por el momento que fue escrita no tuvo en cuenta muchas cosas posteriores, y la observación que le hago es que dentro del planteamiento kantiano no está un tercer factor. El problema no es solamente el sujeto y el objeto,
El problema es que el sujeto y el objeto está dentro de todo un sistema telúrico que ejerce una influencia enorme en el ser humano y en el pensamiento. Tiene razón Kant en lo que se refiere a mi conocimiento. Yo proyecto, yo no capto directamente el espacio y el tiempo, sino es una proyección. Pero por otro lado, hay que reconocer que el espacio y el tiempo tienen también otra dimensión objetiva. Vemos que las cosas envejecen, vemos que nuestros seres queridos envejecen, lo que es expresión del tiempo. Si queremos alcanzar un objeto, tenemos que ir allá o más allá, lo que significa que también el espacio y el tiempo tienen una base objetiva, y esa base sí está dentro del hotel. Esto va a quedar confirmado posteriormente cuando surge, fundamentalmente por la escuela polaca, las geometrías no euclidianas. La geometría euclidiana parte del famoso principio que de un punto a una recta se puede trazar una sola paralela y una sola perpendicular, de lo que empiezan a salir los primeros axiomas, como por ejemplo que la suma de los ángulos internos de un triángulo miden 180 grados. Y se preguntaron, ¿esto obedece a un sistema elíptico? ¿Qué cosa pasa dentro de un sistema más bien parabólico, hiperbólico, teniendo en cuenta pues la tensión entre dos polos? Y se empieza a construir sistemas geométricos donde, por ejemplo, de un punto a una recta se pueden trazar varias paralelas, varias perpendiculares o ninguna, lo que se llamaba posteriormente los cálculos mínimos. La gente que parte del sentido común, y el sentido común es la plena manifestación histórica de un momento determinado, y es por eso que cambia. Además, la ciencia siempre avanzó violentando al sentido común de ese momento, y se quería después otro sentido común. La gente dice, es cuestión de locos. Yo no me puedo imaginar, ningún ser humano se puede imaginar que de un punto a una recta se puedan trazar varias paralelas y varias perpendiculares. Está fuera de nuestra imaginación. Sin embargo, fue indispensable en la conquista del espacio, porque el sistema de gravedad apenas se sale de la órbita terrestre, ya no es hiperbólico, sino es parabólico. Ya ni el elíptico, sino el parabólico, vale decir, donde se construye. Entonces, todo lo que se manda fuera de la Tierra se calcula, se aplica la geometría euclidiana hasta donde termina, digamos, lo que forma parte de la Tierra, que es todo el cielo, todo aquello que está dentro. Pero saliendo de la órbita de la Tierra, surge una geometría, y hay que aplicar la geometría euclidiana. Ya surge la pregunta, ¿a qué se debe esto? Eso no lo podía saber Kant. Y es por eso que hablo que esa limitación de Kant fue producto de su tiempo y que no mella su gran genialidad. ¿Qué es lo que sucede? Nuestro organismo está dentro de un sistema de tensión de los opuestos de la gravitación elíptico, y que por lo tanto al salir de lo elíptico hay otro sistema, hay otras matemáticas, hay toda otra cosa. Precisamente aplicando esto, Einstein va a crear el principio de relatividad que rige ¿dónde? En lo que está más allá de la órbita terrestre. Eso no se aplica dentro de la Tierra, menos aún se aplica dentro de lo micro, y con mayor razón dentro de lo micro. Dentro de lo micro está la teoría de los cuanta, y dentro de lo micro está el principio de indeterminación. Entonces, esta situación ejerce una gran influencia, condiciona nuestro cuerpo, y con nuestro cuerpo la sensibilidad, la imaginación, que
que son facultades corporales, no son facultades superiores, pero que son la base para el conocimiento posterior. Pues, eso demuestra una cosa: el hombre no puede imaginar la geometría no euclidiana, pero con su razón puede estudiarla y puede aplicarla. Eso demuestra, pues, la enorme grandeza del ser humano, ¿no? Haber podido realizar cosas que no se pueden imaginar. Y la imaginación es muy importante en el estudio de la geometría de las matemáticas. Como muchos saben, yo me inicié enseñando matemáticas superiores, fui profesor de geometría analítica, cálculo infinitesimal y álgebra superior en la normal de Monterrico, en la especialidad de matemáticas. Y uno de los puntos que pone en geometría, un alumno lo ve o no la ve, hablo internamente. Y acá, en la geometría no euclidiana, no se puede ver absolutamente nada, porque no la podemos imaginar. Hay muchos aspectos del movimiento anarquista. Yo solamente voy a tratar en este momento de un aspecto, el aspecto nociológico. El movimiento anarquista, dentro de esta concepción, surge oponiéndose a todo aquello que limite al individuo. La misma reflexión que se dio inicialmente a cantar la libertad, ¿no?, a dar loas a la libertad, los mismos anarquistas fueron señalando que la libertad siempre está condicionada. Un padre de familia no es libre de mandar a su hijo a un colegio fiscal o a un colegio particular sumamente caro, si no tiene, digamos, dinero para poder afrontarlo. Entonces, si analizamos la libertad, vemos que siempre está condicionada, y es por eso que a partir de Stirner, más que de la libertad, se habla de la individualidad de cada uno de nosotros, que lo que hay que propiciar es el desarrollo de la individualidad. La libertad existe, pero siempre es condicionada. No hay libertad absoluta. Yo no puedo decir soy libre y voy a volar, porque mi organismo no está, pues, adaptado para volar. Yo no puedo decir soy libre en este momento de viajar a China o no viajar, y es que no puedo viajar porque no tengo los recursos. Siempre está condicionada. Y este es un aspecto muy importante, y es, reitero, el aporte tal vez más trascendente que ha tenido el pensamiento de Stirner, sobre todo en el único y su propiedad. Proudhon, el gran maestro del socialismo, el creador del socialismo, del que todos los grandes luchadores y pensadores sociales en ese momento eran sus discípulos, entre ellos Marx. Proudhon se va a apartar de Marx después del fracaso de la Revolución de 1848, cuando la lectura de ese fracaso, viendo las causas y lo que habría que hacer, ya es diametralmente distinta la de Proudhon y la de Marx. Proudhon parte de algo que él consideraba fundamental, y es que la nueva sociedad tenía que respetar esa libertad, aunque limitada, del ser humano, porque es imposible esa libertad absoluta, porque la libertad es condicionada, y la individualidad. Y por lo tanto, la tarea es tratar de reducir el aparato del Estado, que el Estado se adecue, que el Estado deje, por su tendencia centralista, continuando explotando al ser humano y permitiendo que el ser humano no se realice, sino que termine alienado. Ese es, digamos, algo más. Por otra parte, había también mucho de espiritualidad. Hace unos días acá señalé lo que me dijo, la definición que me dio Víctor Andrés Belaúnde de la anarquía. Me dice: es el movimiento que trata de aplicar, llevar a la realidad el famoso dicho de San Agustín: ama ya lo que quieras, porque en el amor vas a encontrar más límites que en la ley. Si los seres humanos realmente se aman,
tienen solidaridad sobre la Constitución, sobre las leyes, sobre el Estado, pero eso no basta, ¿no? Si nosotros analizamos ya desde los grandes teóricos con los que se desarrolló el derecho contemporáneo, sobre todo el derecho constitucional, el Estado, si analizamos el pensamiento de Hobbes, de Locke, de Spinoza, de Ockham, vemos que hay una continuidad con Kant, y es que hay todo un movimiento que propicia un Estado reducido y fundamentalmente que no sea centralizado, sino que se empiece a construir de abajo hacia arriba. A esa tradición, ya que hay una tradición en el mundo occidental, como suele suceder en la historia, surge un movimiento que temporalmente se le enfrenta y lo llega a neutralizar, y eso fue el hegelianismo. El planteamiento de Hegel es el que va a llevar nuevamente a la apoteosis de los gobiernos completamente centralizados, ¿no? Y se terminó cumpliendo la profecía de Proudhon. El marxismo, en su realización histórica, iba a convertirse en el gobierno más dictatorial y más centralizado. Se cumplió, eso lo dijo Proudhon. Hay muchas esferas, no sé, el movimiento se va a proyectar en todos los ámbitos. El gran pensador danés Kierkegaard, por ejemplo, trató de aplicar la esencia del movimiento anarquista a la religión. En una religión determinada, ¿quién es el que hace el papel del Estado? La Iglesia, ¿no? La administración de esa religión. Y la lucha frontal de Kierkegaard fue precisamente luchar contra la Iglesia establecida, contra todo lo que significaba organización. Se hizo famosa su frase: para salvar al cristianismo hay que hacer desaparecer a la cristiandad. O sea, es una lucha libertaria, se va a quedar en todos los puntos. Cuando surge el famoso Círculo de Viena, que va a dar origen al neopositivismo, a la nueva filosofía del lenguaje, cuando tratan de analizar a sus precursores, lo ponen en primer lugar a Proudhon. Proudhon, ya veamos la parte nociológica, siguiendo todo lo que posteriormente ha quedado consagrado. Mira, es imposible que conozcamos la realidad en su conjunto. No podemos conocer ni siquiera lo que es un objeto por más pequeño. Siempre hay facetas que se nos escapan, siempre se puede redescubrir algo. Ese es un postulado fundamental de la moderna epistemología. Señala que, de acuerdo, todo conocimiento efectivamente proyecta al individuo que va cambiando. Y entre otras razones del cambio, se adelantó a la época. Está precisamente los cambios que se van dando en el mismo cosmos. Todos los objetos del cosmos, entre ellos la Tierra, al girar, el eje de rotación con un principio físico se va desfasando. Y aquí sí se cumple una ley universal de toda dialéctica. Los cambios cuantitativos producen el salto cualitativo. Entonces llega un momento, poco más de 2000 años, que se empieza a sentir, donde ya el cosmos en su conjunto y la Tierra tienen que reacomodarse. Cambia la dirección, porque cambia completamente el sentido de lo que es precisamente la ley de atracción universal, que efectivamente continúa siendo o considerándose la ciencia más importante. Cambia completamente y se modifica la dirección de las grandes corrientes marítimas, que tienen una potencia y un poder enorme. Si eso va de frente a un continente y de modo constante, año tras año, puede dividir el continente.
puede hacer que desaparezcan islas y que aparezcan en otro sitio, que los desiertos se conviertan en valles y los valles en desiertos, como sucedió. José de la Ribabué, más Zuller, demostraron, por ejemplo, que el reino de los Aymaras, ¿no?, la primera gran cultura, se había afincado primero en lo que es actualmente el norte de Chile, que fue el sur del Perú, para después pasar recién al altiplano, el pueblo Aymara, porque esos eran valles y después de ser valles. Esto se conoce, y quien lo va a expresar también adelantándose a su época fue cuando Platón, Aristóteles, el gran historiador Tucídides, trataban de contestar a la pregunta: ¿cómo surgió el milagro griego que cambió toda la historia, que es el punto de partida de nuestra actual cultura, que ya está en ocaso, que ya está en su fin? Porque vivimos en una época que toda esa época histórica desaparece, y ese es el gran problema que tenemos en la actualidad. No estamos frente a una crisis accidental, a una crisis del sistema, es una crisis donde ya el sistema como tal se ha hecho anacrónico. Y en la repercusión de un sistema como tal es que, por supuesto, hay cambios a través del tiempo, se tiene una escala de valores y se tiene un criterio de verdad que ya han desaparecido. Entonces, cuando todos estos historiadores tratan de explicar lo que pasaba en el mundo griego, señalan cataclismos, inundaciones, todo un continente desapareció, la Atlántida. Y eso ya está demostrado que efectivamente desapareció. Y por otro lado, la repercusión que hay en el ser humano de todo ese aspecto telúrico hace que el ser humano pase a otro plano. Entonces ya esos criterios de verdad caducaron. Ya la jerarquía de valores se vino abajo. Ya la organización del Estado se volvió obsoleta. Ya las manifestaciones religiosas se volvieron obsoletas. Todo. Hay que modificar todo. Y es así como fue surgiendo. Este planteamiento de Platón, de Aristóteles, lo repitieron los grandes filósofos de la historia del siglo pasado, de inicios del siglo pasado, como serían Danilevsky, Spengler, Toynbee, que también hablan de los cataclismos. Cataclismos que están unidos con un cambio completo en el ser humano, lo que produce necesariamente un momento de gran desorientación, porque ya no rigen los valores, no hay criterios de verdad comunes, y por lo tanto no hay que cosa una a una sociedad. Ya lo importante no es matar, sino lo importante es que si matas no dejes huella. Lo importante no es robar, sino que no te lo puedan demostrar. No hay ética. Y por eso viene lo que Aristóteles llamó, viene la invasión de los bárbaros, término que lo repite también Danilevsky y Spengler. Y en estos momentos, por ejemplo, vemos que el mundo, y entre ellos el Perú, está invadido por los bárbaros que prácticamente han topado todos los organismos estatales y hasta privados, ¿no? Y esto parte precisamente, va a tener su repercusión en el aspecto nociológico, que está íntimamente vinculado a un hecho. Todo fluye, todo cambia, y que estos cambios se dan por diferentes causas, que es lo fundamental de la dialéctica. Pero hay una dialéctica que para ellos ya estaba agotada y que efectivamente quedó agotada en el siglo XIX, en el plano económico y científico, que fue la dialéctica hegeliana. La dialéctica hegeliana continuó teniendo vigencia únicamente en el plano político gracias al marxismo, pero ya no regía en nada. Kropotkin en 1905 dijo: denme un solo ejemplo de una ley
de un sistema que haya surgido, de un sistema que se haya vuelto anacrónico, que haya seguido el esquema de la dialéctica hegeliana de tesis y antítesis. No lo hay. Porque la gran oposición está precisamente en todo aquello que no se conocía de la realidad y que se va conociendo. Y llega un momento en que lo que se empieza recién a conocer no entra dentro del sistema y por lo tanto no tiene explicación dentro del sistema, pero cada vez tiene mayor peso, mayor importancia. Y dentro de los teoremas de Gödel, que ya es un estudio que se hizo a partir de 1940 y fundamentalmente en 1950 y 60, se muestra que todo sistema lógico, matemático, científico, para ser coherente, que se llama la omega coherencia, no se le puede ni añadir ni quitar ningún axioma. Por lo tanto, todo el sistema anacrónico anterior se vuelve anacrónico y es resaltado por un nuevo sistema. No hay, por lo tanto, una síntesis, porque la síntesis, como su nombre lo indica, implica, ¿no?, una tesis acompañada. El término sin, cuando se usa por lo general independientemente, tiene un origen latino que significa sin, o sea, ausencia, mientras que cuando es compuesto, por lo general tiene una raíz griega que significa todo lo contrario, acompañado. Sinfonía, una sinfonía, una música acompañada, ¿no? Entonces, no es propiamente, es algo nuevo. Otro aspecto que rechazaron: es completamente ingenuo hablar y simplificar las cosas como solamente tesis y antítesis, cuando en la realidad lo que existe es un sistema de contradicciones. Van nuevamente a generar la necesidad de una nueva dialéctica, pero lo que sí está claro es que ya a la generación siguiente de la muerte de Hegel ya estaba completamente desprestigiado y no tuvo ninguna influencia ni en la filosofía ni en la ciencia, y mantuvo su vigencia únicamente en el aspecto político, porque su proyecto se presta a la simplificación, la tesis. Entonces se llega pues a las ingenuidades de Engels: los glóbulos rojos son la tesis, los glóbulos blancos son la antítesis, el flujo sanguíneo es la síntesis. Ingenuidades de ese tipo, completamente. Entonces, esto va a ir preparando, toda esta nueva teoría del conocimiento va a ir preparando a que ya a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX surja la teoría del espacio-tiempo histórico, donde el término de relación, todo está en movimiento. ¿En relación a qué? Ya se va a señalar: en relación a un sistema lógico, matemático, científico, que parte de una realidad material histórica determinada, que no se le puede desligar, que son aquellos que generan una mentalidad con su respectiva escala de valores. O sea, se cambia completamente el objeto de referencia. Proudhon va a ser uno de los, va a criticar duramente la dialéctica hegeliana, y ahí va a ser un punto de diferencia, pero va a permitir que esa crítica se muestre después en el espacio-tiempo histórico. 20 años después, ya en la década de 1920 para adelante, fundamentalmente en Inglaterra, se va a tratar de ya aplicar esta teoría del espacio-tiempo histórico a las matemáticas, a la lógica, a la ciencia. La obra de Russell y Whitehead, Principia Mathematica, es la aplicación de la teoría del espacio y tiempo histórico a las matemáticas y a la recreación de la lógica. La lógica matemática, llamada lógica, parte de principios completamente distintos. En los 30 años que yo fui profesor de lógica en la Universidad Católica, uno de los problemas que tenía era cómo explicar
porque hay determinadas inferencias que son válidas en la lógica tradicional, pero no son válidas en la lógica matemática y a la inversa. No porque haya contradicciones, sino que parten de principios distintos o de interpretaciones distintas de principios. Por ejemplo, en el silogismo, todo es P, todo el medio es P1. Es interpretado de un modo por la lógica tradicional y es interpretado de otro modo por la lógica matemática. No hay, por lo tanto, contradicción. Para que haya contradicción significa afirmar y negar lo mismo en el mismo nivel y al mismo tiempo, y no se está afirmando o negando en el mismo nivel. Significa cosa distinta. Si interpretamos de un modo ese enunciado, tiene razón la lógica tradicional, y si lo interpretamos de otro modo, tiene razón la lógica matemática. Entonces hay una revolución conceptual que va a llevar a la doctrina del espacio-tiempo histórico. No quiero alargarme más porque son temas sumamente profundos, ¿no? Esta es una obra, reitero, que la motivó inicialmente a De la Torre. Publiqué 2 pequeños libros, uno titulado Anarquía, Ciencia y Revolución, el otro Anarquía, Filosofía y Derecho, además de algunos, fundamentalmente 2 ensayos que publicó en la Universidad Católica en su revista Humanidades, que he tratado de verdad y que tengan ya un contenido externo. Incluso le he puesto como prólogo uno de los prólogos que hizo Luis Alberto Sánchez a una de esas obras. Es muy complejo el mundo, que hay que estudiar, y de un modo especial yo creo que debemos estudiar el pensamiento de Proudhon, de Stirner y de Kropotkin, que son los que más han aportado a la diferente disciplina. Los otros han sido luchadores sociales con una gran formación, una gran cultura, como sería el caso de Bakunin, como sería el caso de Malatesta, pero no han dado mayor aporte que el ciclo. Y hay algo que es importante para nosotros ya desde un punto de vista partidario. Es imposible entender los principios básicos del espacio-tiempo histórico sin ir a una de sus grandes fuentes, que fue precisamente Proudhon. Bueno, muchas gracias. ¿Algún comentario de nuestros invitados? Yo quería decirle al maestro que está profundamente equivocado. Bueno, una pequeña reflexión, antes de hacer al maestro. Gracias por desarmarnos. En principio, creo que el abordaje o el conocimiento que se tiene del partido, de su ideología, de su doctrina, de su esencia, de su pensamiento, siempre ha tenido una mirada marxista o marxistoide, ¿no? Y por ende una deformación muchas veces, que creo indispensable profundizar. Creo que, por lo menos en mi generación, en mi promoción, para hablar con propiedad, no hemos tenido estos fundamentos básicos. Creo que son esenciales, importantísimos. Sobre todo hoy en día, en donde lo libertario, en donde hay una lucha, una polarización, ¿no?, ideológica, continental, para sabernos posicionar también. Sobre todo porque creo que escuchando, tratando de comprender lo que he escuchado, creo que podemos dar cátedra desde el abismo a todos aquellos que pretenden decirnos que han descubierto la pólvora, ¿no? Como es el caso de los sectores conservadores o ultraconservadores que han llegado de alguna u otra manera al poder, como es el caso, por ejemplo, de Milei, o estos sectores que se llaman libertarios, pero que en el fondo lo único que hacen es simplemente tratar de discutir o contradecir al marxismo burdo, al marxismo grosero que ha estado imperando en los últimos años. Algunos le llaman marxismo cultural. Entonces,
Lo que quería hacer es un llamado a la reflexión, a profundizar sobre estos temas. Creo que es fundamental, maestro, para poder clarificar, pero sobre todo para que el aprismo, sobre todo sus militantes, puedan tener cosas clásicas y a la vez novedosas que decir en esta discusión regional o mundial a propósito de lo libertario. Y por último, reconocer en esta vertiente, en esta esencia, la profunda responsabilidad que tiene en su formación anarquista Víctor Raúl Leya de la Torre para tener justamente un pensamiento autónomo, un pensamiento creativo que supera cualquier cartabón, un pensamiento que nos permite a nosotros entender la realidad nueva y que nos permite además, o que le permite al aprismo tener esa cintura para poder seguir siendo esa línea hacia el infinito, ¿no? Muchísimas gracias, maestro, por Muchas gracias, Lorenzo. Permíteme. Un ratito, pasamos a la al último comentario del doctor Hugo Allende, por favor. Muchas gracias. Ha sido toda una sorpresa. Me he sentido transportado a las clases que tenía cuando era cachimbo con mi querido maestro. Y sobre todo me ha hecho recordar, hay un movimiento en la Católica cuando yo era cachimbo en el año 71, hace 1000 años, que se llamaba el FRES, Frente Revolucionario de Estudiantes Socialistas, que tenían lleno de carteles el primer día que fui a letras, y abajo gracias a Salvatechi. Y me invitaron a una reunión ese mismo día del FRES porque querían captar a todo el mundo para había elecciones en la FEPUC, se lanzaba Javier Díaz Canseco a la presidencia de la FEPUC. Y había un sujeto llamado Máximo Grillo, muy gracioso, muy raro, un barbudo, que estudiaba filosofía y medicina a la vez, y que decía, voten por el FRES, los mejores apellidos de Lima, que eran García Sayán, García Mendoza, y Canseco, bien socialista, y Canseco Cisneros. Pero en esa reunión del FRES, Grillo, sí. En esa reunión del FRES estaba el compañero Agustín Aya, que en esa época era la vanguardia revolucionaria, y nos hacía leer Miseria y la filosofía de Marx, un folletito de unas 40 o 50 páginas, que era contra Proudhon. Y yo tenía en la carrera la clase sobre Proudhon, entonces era muy gracioso todo eso, ¿no? Porque el folleto de Marx, que se llama Miseria y la filosofía, empieza con un párrafo muy parlamentario que dice: los franceses perdonan a Proudhon que sea mal filósofo porque creen que es buen economista. Los ingleses perdonan a Proudhon que sea mal economista porque creen que es buen filósofo. Voy a demostrar que no es ni filósofo ni economista. Y hay una serie de diatribas y cosas, ¿no? En cambio, gracias a las clases con mi ilustre y queridísimo tocayo, se abrió un mundo distinto, totalmente opuesto y diferente, ¿no? Una de las cosas que recuerdo de esas clases, quiero solo mencionar dos, de las muchas que se podría mencionar, es la importancia de un texto de Kant, que él publica apenas termina las guerras napoleónicas con la Sociedad de Naciones, que se llama Acerca de la paz perpetua, que es el primer texto que habla de que la paz depende de la democracia y la democracia depende de la unidad europea, pero una unidad sin autoritarismo. Él se pronuncia por una república universal que no sea producto de la guerra ni de la espada, como quería Napoleón. Quería ser una unidad europea a la fuerza, con muy buenas intenciones, pero con muchos muertos, y más bien él está a favor de una democracia fraterna, que es un gran anticipo de lo que es el pueblo continente, que todos hemos aprendido años después, pero donde él coloca como principal punto de partida la democracia hacia una república universal en la cual por sí sola la democracia decanta los obstáculos y vence las prohibiciones. Y ese texto, La paz perpetua, es muy influyente en los anarquistas, y muy influyente en Proudhon y en Kropotkin. Kropotkin tiene un artículo sobre el elogio de la paz perpetua con motivo de la muerte de Kant, donde dice que ellos aprendieron de él que lo más importante no era el modelo, imponer un gobierno, imponer a la fuerza determinado esquema de gobierno, sino la democracia, la solidaridad social, y que todo lo demás viene por su propia cuenta después. Es decir, si queremos acabar con las monarquías, hay que darnos cuenta cuál es el sentido de la historia. Las monarquías van a estar toda la vida
van a poder soportar la protesta social. ¿Puede haber un mundo con monarquías ad infinitum? No, la democracia va a avanzar, el descrecimiento de lo que es la democracia y los derechos sociales van a avanzar y las monarquías acabarán por sí solas. En un comienzo, Proudhon tenía este concepto acerca del capitalismo, que el capitalismo, al final, de la propiedad privada sobra, y que eso hacía falta una gran democracia social para que lo pueda empujar hacia el futuro. Y ese punto está en común en los manuscritos que se llaman 1844 de Marx, porque era todavía proudhoniano, y él está por una república social, una república roja, que es la democracia en la cual las clases trabajadoras avanzan, y con su empuje y su avance se van eliminando los obstáculos, que serían en este caso los monopolios, la propiedad privada, los principados, etc., ¿no? A veces con algún esfuerzo de lucha, pero básicamente confiando en que la democracia es el motor de la historia y no estrictamente la violencia, como decía Marx. A eso se añade otro texto que nos incitaba mucho a leer el maestro, que es los textos de Kropotkin. Hay un texto de Kropotkin que es en elogio de Proudhon que se llama Acerca de la cooperación, donde dice que no es solamente tener libertades, no solamente es tener derecho a voto, sino hay que tener la conciencia de la necesidad de ayudarnos, de la cooperación. Lo que más ayuda a la independencia, al progreso, etc., no es la libertad, la competencia, el mercado, sino es que dentro de una lucha por un mejor bienestar nos asociemos, cooperemos, nos ayudemos. Entonces el cooperativismo, el mutualismo, es parte de un esfuerzo por una mejor democracia. Justicia social igual democracia más cooperación. Eso es un esquema muy importante que empieza con Proudhon y que también nos lleva hacia el aprismo. O sea, el aprismo sin el anarquismo es muy difícil de entender, y lo que hay de marxismo en el aprismo es en verdad el marxismo de la época antes de la ruptura con Proudhon. Por ejemplo, la parte de Marx donde dice que es indispensable para la revolución social, que es lo que repite Lenin también, que el partido acapare la conciencia de clase, eduque la clase en la lucha irreconciliable contra los explotadores, tomen el poder con la violencia, impongan su dictadura, que es la dictadura del partido, y que a través del capitalismo de Estado, la apropiación rigurosa de todo, y distribuyendo lo poco que queda a los demás, es como empezará el socialismo, y no a partir del desarrollo de las fuerzas productivas y la democracia. Ahí está el punto de ruptura. Y ese es un punto en el cual, si ustedes leen el antiimperialismo y el APRA, está el punto de ruptura también del APRA con el comunismo. El comunismo está por una democracia funcional de trabajadores, por un progreso de las fuerzas productivas, por una utilización selectiva del capital internacional, y está por la fraternidad de las clases productoras. Hay también un texto de Proudhon que se llama La importancia política de la clase obrera, que una vez lo leímos junto con François. Y ahí establece que todas las clases explotadas son hermanas, no hay por qué poner a la clase proletaria por encima de las clases medias, todas son juntas, todos sufren lo mismo políticamente y todas ayudan a una mejor democracia y una mejor cooperación. Y él defiende al artesano, al pequeño productor, que es también lo que ha caracterizado al aprismo. Es la democracia del pueblo trabajador, no de una clase utópica especial, el proletariado, un proletariado medio abstracto, ¿no?, que merece todo y a la vez los demás no merecen nada, y que el Partido Comunista se apropia de esa personalidad que tampoco existe en la realidad, no es un pretexto para hacer lo que les da la gana, ¿no? Estas cosas leíamos y aprendíamos en la clase y hacíamos la vida imposible al compañero Agustín y a Javier Descanseco. Y ahí también estaba nuestro amigo Tony Zapata, peleando sobre qué es el anarquismo y qué no lo es. Y al final el anarquismo es una ventana a la sabiduría, a mejor entender la historia de la filosofía, mejor entender lo que es la lucha política, para qué es un partido y para qué nos educamos en un ideal superior, ¿no? Por eso es indispensable fomentar más estos encuentros, leer más a Hugo García Salvatecchi y tenerlo como un punto de apoyo para lo que es refortalecer el aprismo. Hay gente que habla de refundación, pero no es cierto, hay muchas cosas en el partido aprista que existen, que solamente hay que darle fuerza para que sigan fortaleciéndose más, y que
Como dije en otra reunión, en el aprismo siempre ha habido épocas buenas, épocas malas. Es cosa de saber trabajar y las cosas buenas vienen porque hay demasiada fortaleza, demasiado capital humano, demasiado capital intelectual para lamentarnos, ¿no? Al contrario. Y acá estamos, porque estamos un poco viejos, Renzo ya está empezando a crecer. Pero hay mucha juventud por delante que viene y que vendrá y aprenderá y estaremos todos en adelante porque, como nos enseña Hugo García Salvatecchi, el muro de Berlín se cayó encima de los rojos, no encima de los anarquistas ni los abristas. Tenemos todas las herramientas listas para hacer muros más altos. Gracias. Una digresión, ¿no? Quería dejar de compartirles lo siguiente. Uno de los textos que estábamos leyendo con Hugo de Andrés Townsend decía algo así: nuestro anticomunismo no es de los ricos, nuestro anticomunismo es de los pobres, porque nuestro anticomunismo no es no es de los ricos, porque a nosotros no nos da temor que nos quiten, a nosotros nos da temor no poder dar. Y esa frase creo que es extraordinaria, porque el anticomunismo aprista, en todo caso, el afirmarse no comunistas, no nos emparenta con la derecha ni con los ricos en el país, sino más bien todo lo contrario, para darle posibilidades mayores a la gente que menos tiene. Eso era Andrés. Muchas gracias, Renzo. Vamos a darle la palabra a algunas personas que quieran hacer alguna pregunta. Sí. Bueno, yo he tenido el honor de leer con mucho esfuerzo el libro de Hugo García Salvatecchi. Incluso al comienzo hice un comentario en las redes muy corto y me comprometí a comentarlo todo, pero lo que yo he aprendido del libro, incluso llegué a decir que para ser aprista es necesario estudiar a Hugo García Salvatecchi en estos libros, para ser aprista científico. Y sobre esto es muy interesante. Es muy interesante, primero, yo he retomado, he vuelto a leer a muchos autores que recorre libros, muchos filósofos, y los he reaprendido y a otros los he criticado como antes no lo hacía. También me gustaría señalar algo, ¿no?, sobre el caso de Rousseau. Rousseau, si es cierto, no estaba de acuerdo con la propiedad, la aceptó, o sea, aceptó la propiedad. Y esa visión de aceptar porque existe y él ve que ya no hay ninguna salida. Rousseau fue pues un suizo, nació en Ginebra, ¿no?, estudió en Francia. Y por eso es que la sociedad suiza, ¿no?, también tiene algunos argumentos del pensamiento de Rousseau. Por ejemplo, la democracia directa es algo aporte de Rousseau. Y otra de las cosas son las cooperativas. En Suiza hay una sociedad, no es un cantón, es un distrito donde es puro cooperativismo. Y el 33% de la economía de Suiza es cooperativa, y tiene Migros, tiene Coop, que son empresas. Finalmente, pues yo creo que seguir ese libro, ese que estamos comentando, es de gran importancia, cuesta mucho esfuerzo, pero creo que debemos hacerlo para poder aprender más. Y gracias por la enseñanza a través de tu libro que me ha dado a mí esto. Solamente. Muchas gracias por tu comentario. ¿Alguna pregunta? Antes de culminar, y aquí con nuestro maestro Hugo García Salvatecchi, quisiéramos hacer algunos anuncios importantes. Efectivamente, desde que hicimos la primera feria del libro el año pasado, presentamos aquí en primicia un manuscrito que había quedado inédito de Luis Alberto Sánchez. Este año hemos tomado el maestro Hugo García Salvatecchi tomó la decisión de que se va a publicar la última obra de Luis Alberto Sánchez, que está inédita, que era una novela, y eso va a comenzar a trabajarse. Y también la Casa de Miraflores, la Casa del Pueblo de Miraflores,
va a apoyar cualquier iniciativa en ese sentido. Maestro Hugo García Salvatecchi, me acaba de comentar el compañero Fernando Lins. Eso es importante porque de lo que se trata con la feria es poder no solamente dar a conocer, sino difundir muchas de las obras, como las del propio maestro García Salvatecchi, que no se han publicado en el Perú. Se están publicando en Amazon, en Estados Unidos, y nosotros más bien, viendo el interés de varias personas, muchos compañeros, sobre todo muchos jóvenes y muchas compañeras jóvenes, que nos están manifestando, por ejemplo, este libro Anarquía, Fuentes Ideológicas, poder traer un lote para poder hacer un curso aquí en la Casa de Miraflores. Como les comenté al inicio, el Museo Mariátegui ya se nos adelantó, pero hemos logrado, gracias a la iniciativa del maestro García Salvatecchi, poder trabajar en conjunto un ciclo de conferencias que arranca en el Museo Mariátegui y lo replicamos aquí, en la Casa del Pueblo de Miraflores, y ya le anunciaremos a ustedes para el próximo mes las fechas. Vamos a consensuar con algunos equipos juveniles para que se puedan inscribir. Van a ser todos certificados y vamos a anunciar la fecha para que se puedan inscribir los participantes. Y por último, hay un trabajo mayor que nosotros tenemos que tener claro, que es volver a recuperar nuestro partido de escuela, como insistentemente nos viene predicando el maestro Hugo García Salvatecchi. Y parte de ese inicio del partido de escuela es volver a recuperar la capacitación, ya no solamente a nivel de conferencias de difusión, sino hacer realmente talleres, realmente hacer ciclos de conferencias sostenidos y temáticos. Vamos a empezar por eso entonces en este mes de agosto con este ciclo de conferencias sobre Proudhon, y ya le estaremos anunciando durante los meses siguientes, y para eso ha servido la Feria del Libro, para consensuar con los mejores intelectuales del partido todo un andamiaje y una metodología para poder llevar adelante esto que el país está requiriendo fuertemente. Pensar, reflexionar, volver a hacer el mismo esfuerzo intelectual de interpretación de la realidad como lo hizo Víctor Raúl ahí en la Torre hace 100 años, y volver a alcanzarle a la ciudadanía y al pueblo peruano las propuestas apristas actualizadas en el siglo XXI. Muchísimas gracias a todos por su participación, muchas gracias a todos los que nos han seguido a través del Facebook Live del Comité Ejecutivo Distrital APRA Miraflores. Muchísimas gracias al doctor Hugo Ballenas, Renzo, que disculpó su salida. Muchísimas gracias, maestro Hugo García Salvatecchi. Buenas noches a todos. Continuamos.